Acá en Yoseta, eras una vez tres jóvenes que querían compartir sus historias. ¡Qué historias! Son puros cuentos. Shh, ¿qué cuentos? Hola, soy Natalie Chilet. Y yo, Mario Velasco. Y yo, Roberto Ancola. Y juntos somos La Bella y las Bestias. Como ven, desde que se creó La Bella y la Bestia, muchos animales se creen príncipes acá en Radio Z. Partimos La Bella y las Bestias con un tremendo invitado, Marito Velasco. Está presente, por supuesto, nuestro querido Roberto Ancora, está de vacaciones. Y estamos junto al candidato a diputado por el Distrito 10 y además expresidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Bienvenido a La Bella y las Bestias. Bienvenido a La Bella y las Bestias. Bestias. Entonces. No, soy la Bella. ¿Qué? ¿Por qué? No, tenemos muchas cosas que conversar contigo de tu candidatura, de la contingencia, de todo lo que está pasando, de tu historia, porque aparte me contaron que fuiste modelo. Sí, estuve 6 años trabajando de modelo mientras estaba en la universidad. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue buena porque pude ganar mis lucas mientras estaba en la universidad. Ahora, nunca me pude dedicar a eso, a hacerlo más pro, porque tenía que estudiar, tenía que ir a clase y todo, pero cuando uno es joven, como poder ganarse sus lucas, poder tener un poco de independencia, siempre es bueno. ¿Cómo y llega me eso? permitió viajar también. ¿Cómo llega esa oportunidad? Aparte de tener facha, digamos, de ser bonito, digo, ¿cómo llega esa oportunidad de meterse en el mundo del modelaje que mucha gente lo ve como un ambiente medio frívolo incluso, ¿no? Como que hay como Sí. el Festival del Coao, como un poco lo que pasa con la televisión, ¿no es cierto? Y con la política. Y con la política. Pero no necesariamente. A ver, yo llegué porque mi hermano, una vez lo pararon en un mall, como típico, como scouting. Lo descubrieron. Ajá. Y le invitaron a ir acá a un casting o a ser parte de una agencia. Y después yo dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué él y yo no? Ah, Claro. se llama Nos Parecemos. Y fue a tocar las puertas, así de la nada. Y me dijeron, ya, a un casting, deja tu foto. Y bueno, uno parte sin cachar nada. En los primeros, yo creo que 20 castings que fui, no quedaba en nada, lo hacía pésimo, daba jugo. Uno se siente súper nervioso, se siente súper ridículo. Pero después uno se va acostumbrando, uno sabe qué es lo que está buscando el cliente y empieza a quedar más y a hacer comerciales y catálogos y fotos y de todo. O sea, te metiste en todas las aristas del modelaje, porque hay muchos que se dedican solo a comerciales, otros que son más gráficos. Yo hacía... A ver, claro, hay gente, por ejemplo, que es bonita, pero es bajita. Muchas veces hace fotos, Claro. pero no pasarela. Entonces, Pampita, por ejemplo. claro. Pero igual, en Chile el modelaje masculino no es muy grande el mercado tampoco. De pasarela se hace... Y es en esa época, que estoy hablando hace más de 15 años, súper poco. Así que lo que más hacía era comerciales y catálogos. ¿Ya hay alguna campaña que te haya gustado, que te haya quedado para que... ¿Sabes por qué precisamente? Porque Fantasma es un tipo que siempre está escuchando el programa y empieza a googlear para ir mostrándole a la gente en sus casas a través del streaming, a ver si encuentra alguna foto tuya ¿Hay o algún registro? comercial, hay algún registro. Sí, debe haber. En YouTube de repente he encontrado y es divertido. ¿Qué comerciales? Bueno, ¿Alguno que recuerdes? sí, me acuerdo uno de Falabella con la Catalina Pulido, que era como ella era el rostro en esa época de Falabella y ella estaba de cumpleaños. Ajá. Llegábamos los invitados a un cumpleaños así súper sofisticado. Yo estaba con Humita, una chaqueta blanca y le llevábamos cosas. Después hicimos un catálogo con eso, que era para Deco Falabella. Buena. Bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar para mostrarse a la gente. ¿Y esa Sí. campaña por qué te gustó precisamente? Es que tuvo mucha visibilidad, me sirvió harto porque ponían gigantografías afuera de los malls de 4 pisos de alto, entonces creo que fue las campañas más visibles que hice. También me gustó mucho hacer campañas para afuera. Hice un comercial para Alemania, hice un catálogo para Suiza y venía gente de afuera y eso entretenía. A mí me encantan los idiomas, me encanta estudiar relaciones internacionales, me encanta compartir con gente de otros lados y eso también fue súper entretenido. Incluso estuve un mes en Corea también, Ajá. trabajando como modelo y fue súper difícil. Sí. Fue súper raro, tiene una forma de trabajar completamente diferente a la de acá. Porque los asiáticos igual como que buscan de repente perfiles occidentales para sus campañas, que Claro. es curioso, ¿no es cierto? Igual Porque- como nosotros buscamos rubios, ¿cierto? Claro. Sí, pues yo estaba en una agencia internacional, éramos todos occidentales, pero la forma que tienen de trabajar es súper distinta. También por el idioma influye y todo, pero acá cuando uno va a un casting
siempre hay un camarógrafo o un director que te explica qué necesita el cliente, qué está buscando, cuál es tu personaje, qué actitud debería tener, más o menos. Entonces, uno cacha se tiene que actuar como viejo, como más joven, como ñoño, como lolo, como lo que sea. Pero allá nadie te decía nada, nadie te dirigía la palabra a ti, sino que a la gente de la agencia que te acompañaba, hablan en coreano entre ellos, y tu agente, digamos, tu booker, solamente decía pose. Y tú ahí posando Y a tenía que cámara. y tenía que, claro, hacer como puras poses cliché. Claro. Y Tu mejor ángulo, y era ¿eh? incómodo, como imagínate 20 coreanos mirándote en una oficina en la mitad de la nada. Y tú como... Claro. Me costó mucho acostumbrarme a eso. Oye, ¿y recuerdas alguna palabra en coreano o finalmente conversabas en inglés solamente? No, igual me hizo una amiga coreana. Me acuerdo... Años hace yo. Annyeonghaseyo, pangasemida. ¿Tuviste también? No, me tocó ver un evento coreano que hubo acá en Chile. No, me dejaron pato. Aprender coreano, porque era un programa que se transmitía en Corea. Ya, Qué perfecto. entrete. Sí, pues. Todo esto Corea del Sur, por supuesto. Sí, porque Corea del Sur, en Corea del Norte es no. media compleja la cosa. Después de lo que le pasó al gringo, ¿lo Sí, vieron? qué increíble, que volvió en coma a los Estados Unidos y se murió a los pocos Cero días. posibilidad de ir. Me daría mucha curiosidad de ir, pero no, qué miedo. Que, Bueno, y me mencionabas con respecto a la carrera de modelo, que era tu hermano el que finalmente en un principio le Claro, llegó pero ese scouting. pero hizo un comercial y le cargó y nunca más. ¿Tu hermano que está hoy en un seminario o hubo otro hermano? Sí, el que estaba en el seminario. Bueno, El tiene- mismo. Y el mismo que te donó un riñón. Sí, el mismo. ¿Cómo es tu relación con él? Es buena, es bastante buena. En mi familia nos llevamos todos súper bien, nunca hemos peleado. Igual somos bien distintos. Obviamente él es más conservador, yo soy más liberal. ¿siempre fue así de niños, Luis? Yo diría que yo siempre fui mucho más aterrizado y práctico y él era más espiritual. Ujú. O sea, no sé, cuando estábamos en la universidad yo tenía prueba a las 10 de la noche y ya había terminado de estudiar y me acostaba a dormir y él recién llegaba a empezar a estudiar. En esas cosas yo era siempre puntual, él un poco más impuntual quizás. En esas cosas había diferencias, pero nos llevamos bien, siempre nos hemos llevado bien y bueno, con esto que nos pasó y con su generosidad, obviamente vamos a estar ligados para siempre. Una decisión compleja. O sea, Yo creo que debe haber sido difícil para él. Pues hizo muchos chequeos, muchos exámenes, averiguó mucho y se sintió tranquilo de que su salud iba a andar bien, en el fondo. Porque el sistema renal está súper como sobredimensionado. Entonces te puede fallar un poco y está bien. Y claro, a él le bajó a la mitad su función renal, pero eso es suficiente para vivir. con respecto a la donación de órganos, ¿cómo estamos con respecto a otros países del mundo, ya que tú estás tan vinculado y es una de tus banderas de lucha? Sí, bueno, he investigado mucho el tema de la salud, siempre he trabajado en políticas públicas y también pude participar en algunos estudios cuando trabajaba en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y la verdad es que es bien complicada la situación en Chile con respecto a los trasplantes. La geografía no nos ayuda mucho, pero, por ejemplo, ahora han salido noticias positivas de que estamos aumentando la tasa. Este año ha sido bueno, pero estamos aumentando la tasa de 7 a 10 donantes por millón de habitantes al año, que todavía es muy bajo porque hay países que tienen una tasa mucho más alta. Por ejemplo, Uruguay tiene alrededor de 20 donantes por millón de habitantes, pero claro, un país chiquitito, el traslado interno es mucho más fácil que el que nosotros tenemos. Si imagínate de Arica a Punta Arenas, llevar un órgano a las 4 de la mañana es más complicado. Y España, que es el gran referente mundial, tiene 40 donantes por millón de habitantes. O sea, entre 4 y 5, 6 veces de lo que tenemos nosotros. Así que falta mucho por avanzar ahí y espero, si soy electo, llevar esta causa y fiscalizar, impulsar una mayor eficiencia en el procuramiento de órganos, porque tienen que alinearse muchos astros, muchos actores para que uno pueda donar. Primero tienes que morir por muerte cerebral, que es solo entre el 1 y el 2% de las muertes. Después tienes que morirte en un hospital. Tiene que haber una cama UCI disponible. Tiene que mantenerte con respirador hasta que llegue un cirujano. Tiene que haber un neurólogo que te diagnostique la muerte cerebral. Tiene que haber una enfermera que esté de turno a esa hora. Entonces, es tan compleja la logística que yo creo que va a tomar tiempo en ir mejorando. Y por otro lado, el tema de los mitos,
que circulan la donación de órganos, también hay que hacer un trabajo educacional mucho más profundo que siento que no se ha hecho, porque mucha gente piensa que los órganos van a los ricos, o que hay gente que paga por tener un órgano, o que te matan por... O que, claro, no van a hacer un esfuerzo en salvarte. Y, o sea, es totalmente un mito, no es así. Ahora, yo, Luis, te quiero leer una carta ¿Ya? Que mandó mi abuela al Ya. Mercurio, Ya. ¿ya? Y tiene que ver con una experiencia que nos pasó a nosotros como familia. Dice, señor director, cada vez que las familias piden con desesperación un corazón o un pulmón para su hijo, siento un golpeteo en mi corazón al mismo tiempo que una gran impotencia. Mi nieto de 22 años murió de un aneurisma cerebral el año 2014 en Temuco. Lo había dejado por escrito que quería ser donante, incluso sus córneas y su piel. Como familia, con mucho dolor cumplimos su voluntad, viendo cómo lo mantenían vivo mediante máquinas para asegurar la donación. El gran problema es que nadie se presentó a retirar los órganos. La única disculpa que se nos dio fue que el helicóptero estaba en La Serena y que no tenían el líquido para las córneas. Después de 10 horas, el hospital de Temuco retiró los riñones para realizar un trasplante inmediato, perdiéndose el resto de órganos por falta de infraestructura. Muchas veces critican que no hay donantes y primero pienso y siento que tienen que arreglar el sistema. Wow. ¿Ese fue tu hermano, tu primo? Mi primo. No sabía. ¿Qué año fue? 2014. ¿Qué te pasa con Wow. este tipo de historias que pueden repetirse, pueden existir otros casos, que el sistema no funciona, que finalmente las personas pierden la vida esperando? No me sorprende porque he escuchado las ineficiencias que hay. O sea, probablemente cuando murió tu primo, quizás no había alguien de turno a esa hora, por ejemplo. Claro. Quizás llegó alguien, quizás era a las 5 de la mañana. A mí la primera vez que me trasplantaron me llamaron a las 5 de la mañana y claro, recién a las 10 me trasplanté porque era un domingo más encima, entonces no había nadie disponible, como que llamaron a las segundas opciones, terceras opciones. Me imagino que en un hospital de región y en un hospital público más precariedad o menos personal. Así que yo creo que por un lado se necesita ponerle lucas al sistema, porque si no hay una cama UTI disponible, menos se la van a dar a alguien que se está muriendo, se la van a dar a alguien, y con razón, que se puede salvar, ¿cierto? Entonces, mientras no haya suficientes camas UTI, suficientes neurólogos, suficientes enfermeros... Es la cadena de la que hablabas. Exacto. Por lo tanto, hay un tema de recursos ahí que... ¿Y tiene que ver solo con recursos? O sea, ¿a ti te parece que en medida que se le impriman recursos al sistema, a la medicina en general y orientado hacia este aspecto, se podría mejorar y podríamos tener un sistema mucho más eficiente de donación en Chile? No solamente los recursos, pero sí influye, porque hay que contratar a todas estas personas que tienen que estar a cargo. Uh-huh. Ahora también hay problemas de ineficiencia y sobre todo que, bueno, algo que la gente no sabe mucho, que es que recién desde 2010 el Ministerio de Salud se hizo cargo de las donaciones. Hasta 2010 la hacía una ONG, que es la Corporación del Trasplante. Yeah. Y ahí creo que hubo un traspaso que fue difícil porque el ministerio no tenía el know-how. Uh-huh. Y falló bastante, de hecho cayó la tasa de donación. Wow. Y recién ahora, que ya lleva 7 años el sistema público andando, está empezando a subir. Entonces creo que también ahí hubo un periodo difícil, un periodo que bajó la tasa, en que probablemente muchas cosas no se hicieron bien, pero esperemos que se vaya mejorando. Ahora, por la geografía de Chile, también en Arica no se procuran órganos, en Punta Arenas no se procuran órganos, entonces creo que ahí falta mejorar mucho, porque en todos los lugares de Chile uno debería poder trasplantar y también debería poder donar sus órganos. Vamos a volver a este tema, pero es momento de ir a la música. Vamos a partir con la primera canción y vamos a seguir conversando con Luis Larraín de su candidatura a diputado en el Distrito 10. Vamos a hablar también del bus de la libertad. Entre comillas. Bien entre comillas, como lo ha llamado también la prensa, como se autodenomina. Vamos a estar conversando de eso y mucho más en La Bella y las Bestias, pero nos vamos a la música y ya volvemos. Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town
conversando con Luis Larraín y vamos a seguir hablando de salud. Ya. Otra de tus banderas de lucha, código de FONASA. Cuéntanos de este problema, este conflicto, estas enfermedades que no presentan este código y que las prestaciones de servicio en el fondo no tienen reembolso. Exacto. Bueno, el 2015 salió un artículo en la prensa que decía que el Colegio Médico junto con el Ministerio de Salud y FONASA habían hecho un catastro de todas las prestaciones médicas y de las 5.600 que existían en Chile, la mitad no tenía código. Y eso es un gravísimo problema, porque si tienes la mala suerte de tener que hacerte tal examen o tal cirugía que no tiene código, las ISAPRES se lavan las manos, no te cubren nada, no se puede comprar bonos si no hay código y tampoco te reembolsan. A veces tienes que apelar un poco a suplicarle al ISAPRE que te lo homologue a algo y te reembolse algo, pero es como mendigar al final. Y a los que tenemos enfermedades crónicas como yo nos pasa que hay muchos exámenes, incluso exámenes que hace el propio Estado, que no tienen código FONASA. Por ejemplo, en el ISP, el Instituto de Salud Pública, está a cargo de gestionar los trasplantes, de asignar los órganos, de manejar las listas de espera, etcétera. Y también hace los exámenes de compatibilidad. O sea, antes de cada trasplante en Chile el ISP hace un examen de compatibilidad. Y también de anticuerpos, en el fondo ver si ese riñón o ese órgano es adecuado para tal persona. Y esos exámenes, algunos valen 500 lucas, 800 lucas, y no tienen código. Entonces, ¿cómo el mismo Estado hace exámenes, que además es monopolio, porque nadie más en Chile por ley puede hacer esos exámenes, y no tienen código? Y así que los pacientes de ISAPRES tenemos que pagarlos completos. Y los pacientes FONASA, ocurre que a veces el Ministerio de Salud hace como una especie de convenio con algunos prestadores y asignan una cantidad anual de tal examen que se hace con financiamiento público, entonces la gente no paga. Pero en algunos casos sí, en otros no. ¿Qué enfermedades? Todo tipo, o sea, por ejemplo, Son muchísimas, cánceres, yo sé que son muchísimos claro, los por casos, ejemplo, pero algunos cánceres como los gastrointestinales no tienen código FONASA. Me ha tocado también conversar con papás de niños que han tenido leucemia o distintos problemas con la sangre y necesitan un trasplante de médula espinal. Y el trasplante tiene código, pero la médula no tiene código. Entonces tienen que comprar la médula y eso puede costar 30 millones de pesos. O sea, hay familias que han tenido que vender su casa. Y se deben acordar también del caso de Leon Smith, este niño de 4 años que murió esperando un corazón. Sí. Su familia quedó debiendo 555 millones de pesos. Wow. Eso es algo que ninguna familia puede pagar. Incluso una familia con recursos como era la de León. Y imagínate la contradicción como conceptual de tener ISAPRE, que es un seguro de salud, y quedar debiendo 550 millones. ¿Para qué sirve el ISAPRE? Cuando realmente se necesita, ¿no? Porque claro, para ir a Exacto. hacerte un examen al doctor de que, no sé, te quebraste un hueso, da lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Si finalmente cuando uno requiere, porque finalmente está en juego la vida de uno de los integrantes de la familia, es cuando realmente uno dice, tengo que concentrar las energías en sanar a esta persona, a este integrante en familia, en sanarme yo mismo y no estar pensando pues, bueno, en el problema de cómo voy a tener que financiar Exacto. finalmente el sanarme. La deuda. ¿Cachai? La deuda. O sea, al final, ¿quién tiene 500 millones de pesos para Nadie. ponerlo arriba de la Luxich, mesa? no sé, un par de personas en Chile. Pero el 1% Exacto. será, No, ¿no es menos cierto? del 1%. O sea, menos. Entonces, pero cuando se ponen todos estos antecedentes, Luis, arriba de la mesa, con las autoridades correspondientes, ¿cuáles son finalmente las respuestas? Porque aquí hay negligencia. No Sí. se le puede llamar de otra manera. o sea, falta de códigos literal. Sí. Hay negligencia, pero también siendo abogado del diablo y tratando de no caer como en discursos, Populista. claro, populistas tan fáciles. Hay un tema de presupuesto fiscal también, porque el Estado a todo lo que le ponga código tiene que pagarlo para los pacientes FONASA. La rabia es que a la vez y sin quererlo probablemente le está cuidando el bolsillo a las ISAPRE, Claro. que sí deberían pagarlo, pero la ley solamente le exige a las ISAPRE pagar lo que está codificado. Entonces, al final las ISAPRE se lavan las manos. Pero ¿qué es lo que dicen las autoridades? La directora de FONASA en 2015, cuando apareció este artículo que les mencionaba, dijo que entre 2017 y 2018 se iba a resolver el tema de los exámenes y de las prestaciones sin código. Pero estamos lejísimos. O sea, de las 2.800 que faltaban, creo que se han incorporado, no sé, 10 o 20 o 30 por año, que es nada, es ínfimo.
Entonces, yo creo que, entendiendo lo caro que es, debería haber una especie de cronograma de arancelamiento que puede durar 10 años, 20 años, no tengo idea. O sea, hay cosas que son realmente muy caras, pero que todos sepamos con qué criterios se prioriza una enfermedad o una prestación sobre otra. Porque hoy día da para sospechar. O sea, ¿quién elige cuáles se cubren en el 2017, cuáles se cubren en el 2018 y no? Entonces uno puede sospechar que hay algún tipo de presión, de grupos de interés. Entonces creo que la transparencia es fundamental. Y bueno, el Parlamento, y también por eso quiero llegar, puede hacer rendir cuentas a las autoridades. De hecho, hoy mismo estaba citado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para hablar justamente del tema de los códigos de FONASA. Pero sé que no fue. No sé si no podía, no tengo idea. Pero espero que bueno, la Cámara de Diputados actual siga presionando a las autoridades y también espero yo poder llegar al Congreso representando a Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja para fiscalizar realmente, porque esto es un tema que llevo años investigándolo y que creo que es súper importante visibilizarlo porque a mucha gente le ha pasado. O sea, a los enfermos crónicos, claro, esto es un problema gigante, pero a mucha gente, cuando yo lo pongo en redes sociales, de hecho tengo una petición en change.org que se llama Póngale Código, ya tiene más de 8.000 firmas. Mucha gente engancha porque me dice, sí, me pasó lo mismo, tuve que pagar 300 lucas, tuve que pagar 500, tuve que pagar 2 millones, y así. Yo ahora tuve que pagar 3 millones por una hospitalización porque me hicieron 17 exámenes que no tienen código FONASA. Entonces uno dice, pucha, ¿para qué tengo seguro? ¿Para qué me cubren el 90% de una consulta de 30 lucas? Si me van a cobrar todo esto por eso. Si no me van a cubrir el 0% de estos 3 millones. Fíjate que yo tuve un melanoma. Ya. Me lo traté en una clínica en la cual yo tenía seguro de la clínica. ¿Ya? La voy a decir porque me parece importante por si alguien está escuchando que le sirva. Yo tenía el seguro que se llama Todo Alemana, el más completo de los que te ofrecen. ¿Ok? Lo pagué durante, por decirte, 6 años hasta que tuve este problema. Bueno, me operé en esa clínica y después tuve que hacerme... No, antes de operarme tuve que hacerme algunos exámenes que son unas máquinas que te registran si tú tienes células cancerígenas en otra parte del cuerpo. Un examen que se llama, si no me equivoco, PAC o PET. No me acuerdo cuál de los dos es la sigla. Pero me lo tuve que hacer un examen muy caro y voy al momento de que me lo hacen a pagar, a ver cuánto me cuesta y me dicen 800.000 pesos. Y digo, pero ¿cómo si yo tengo... no solamente ISAPRE, que tiene en el fondo convenio con esta clínica, además pago el seguro? Y me dicen, sí, pero es que lo que pasa es que usted no tiene activada la parte oncológica de su seguro, me dice la niña. Entonces yo digo, pero ¿cómo pueden ser tan bandidos estos hueones de decirte, tú llevas pagando 5 años un seguro, al momento que lo contratas no te dicen, oiga, no quiere activar su parte oncológica del seguro, que es obvio, porque cuando al final uno contrata un seguro, para eso es, ¿me entendí? Entonces, nunca te lo advierten. Claro, uno también tengo que hacer el mea culpa de decir, no leí completamente y en el fondo seguramente en alguna parte decía, ojo, tiene que activar su seguro, o sea, dentro del seguro Pero eso es mala fe. Pero es mala fe, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces finalmente le digo, llevo pagando 5 años este seguro, hoy que lo necesito, no me está cubriendo porque yo no me acerqué a una oficina de ustedes, acá dentro de la clínica, a decir, señorita, por favor, ¿usted me podría activar la parte oncológica de mi seguro? Entonces, ese tipo de cosas también. Si alguien lo está escuchando y alguien tiene este seguro, preocúpese de activarlo y de que estén todas en el fondo, todas las patologías activadas, porque si no, uno está pagando de más al final, ¿me cacháis? Y la propia ISAPRES también hace lo mismo. Un gran problema en Chile con la salud, además de las enormes carencias que hay en general, es que las ISAPRES tienen 15.000 planes, 20.000 planes distintos, pensados en confundir a los pacientes, y en el fondo con la letra chica tú no te das cuenta bien de qué te cubren y qué no te cubren. Claro, pues son unos mamotretos así. Exacto, que se va a leer 50 páginas de... Entonces... una de las propuestas que hizo la comisión CID, que es una comisión asesora presidencial que convocó la presidenta Bachelet, era simplificar y que las ISAPRES puedan tener, por ejemplo, 3 planes, 5 planes, 2, no sé. Pero esto de que tenían 15.000 planes, o sea, evidentemente que está pensado para confundir a los usuarios. Entonces, yo creo que hay falta la ética grave en instituciones que son empresas. Entonces buscan maximizar recursos, pero creo que... cuando hay un tema de vida o muerto, de salud, o sea, hay gente que puede morir por no tener un examen, un examen o la cobertura de algo. No sé, yo no podría dormir
sintiendo que estoy ayudando a generar utilidades a una empresa que no le está cubriendo ítems o prestaciones de salud a personas que están pagando un seguro de salud. Creo que es profundamente poco ético. Luis, decías, esta es una de los ¿para qué quiero ser diputado? Distrito 10. Sí. ¿Cuáles serían los otros para qué? Bueno, además de todo el tema de la salud, está el tema de la inclusión, que yo he trabajado en la Fundación Iguales, pero que alcanza a mucha mayor población. A la mujer que gana menos plata, que le cuesta más insertarse en el mercado laboral, que los trabajadores privilegian contratar hombres que mujeres. Que pagamos el doble ISAPRE. La ISAPRE. Mi hermano Entonces, tiene 3 años más que yo y paga la mitad. Sí, entonces hay tanta injusticia en el tema de género. Por otro lado, el tema de migrantes, de pueblos originarios. Hay demasiadas demandas de grupos discriminados de la población en Chile que no han sido solucionadas o abordadas, y eso va a ser una bandera de lucha sin duda. También está el tema de ciudad. A mí me gustan mucho los temas de urbanismo, de transporte. Santiago es una ciudad contaminada, congestionada. Todo el mundo quiere andar en su auto, pero la verdad es que no caben 6 millones de autos en la ciudad. Entonces hay que mejorar el transporte público, hay que generar los incentivos adecuados, hay que disminuir la contaminación. Así que eso también va a ser un tema. Y cómo integrar las nuevas economías colaborativas de las plataformas de transporte, como Uber, Cabify. El tema de ciudad creo que es cada vez más relevante para los chilenos, que ya casi un 90% de los chilenos vivimos en ciudades. En ese sentido, ¿eliminarías el Transantiago, que es una de las propuestas que tiene uno de los candidatos Piñera. a la presidencia? Sí. A mí me parece que esa propuesta es marketing más que otra cosa. O sea, ¿Es imposible? ¿Es inviable? es que más que imposible, inviable, no sabemos qué significa esa propuesta. O sea, si yo le cambio el nombre, ya, se acabó el Transantiago. Ahora se llama Trans Metropolitano. Chile, no sé. Pero es que ese es un titular, Ya. no. Yo creo que el Transantiago es mejor que las micros amarillas, sin duda. ¿Pero te parece marketing ese? A mí me parece que es marketing, a menos que vea una propuesta. Lo que he visto de Piñera es que ha hablado de privilegiar el tema de los metros y los trenes, más que los buses, que en general me parece bien. Ahora requieren una inversión altísima. Creo que eso va en el buen sentido, pero necesitamos buses, necesitamos un sistema de buses. Yo creo que hay que mejorarlo mucho, pero esto de eliminarlo, no sé qué significa. O sea, Ya. ¿eliminarlo para hacer qué? Claro, o sea, en el fondo... Hacer otro sistema que tenga un nombre distinto que y sea... que en vez de tener 6 empresas que provean los servicios tenga 7 o 4, o que tenga en vez de los recorridos así, tenga los recorridos así. No sé, es un titular que no... Y para ti, ¿cuál sería alguna, en el fondo, medida que mejorara el sistema de transporte público? En el sentido de la bicicleta, por ejemplo, hacer más ciclovías. ¿Cómo mejorar? Porque finalmente considero que muchos políticos se han puesto, bueno, después de Ricardo Lagos, que es el que implementa el Transantiago, muchos políticos yo creo que ha sido tema finalmente, porque... ¿cómo afecta tu calidad de vida el hecho de tener que fumarte 2 horas en el transporte público para la pega de ida y 2 horas de transporte público de vuelta de la pega a la casa? Son en muchos casos 2, 3, 4 horas que tiene un trabajador en el fondo arriba del transporte público, y con todo lo que eso conlleva en tu pega y en tu casa, finalmente, con tu familia. Totalmente. Me parece que es un súper tema, pero tampoco veo así como tan papa el poder solucionarlo. Para ti, ¿cuáles serían No, medidas como de alguna manera? Es difícil, y cualquier persona que diga esta es la solución está siendo demagógico, porque la Ajá. verdad es que creo que hay que privilegiar la multimodalidad. La caminata sirve si tú tienes que recorrer, no sé, 1 o 2 kilómetros, puedes Claro. caminar. Si tienes que recorrer 3, 5, 7 kilómetros, puedes andar en bicicleta. Pero obviamente si vives en San Bernardo y trabajas en Quilicura, es muy difícil que te vayas en imposible. bicicleta, porque son, no sé, 30 kilómetros. Obvio. Y tendrás que recorrer 60 kilómetros todos los días. No, Llega y transpirado a la pega, imposible. ninguna posibilidad. Entonces, en esos casos de larga distancia, debería haber metro, que tampoco ocurre de la noche a la mañana. Tienen que pasar por lo menos 5, 8 años para que llegue, pero y está llegando. El metro va a llegar a San Bernardo, el metro ya llega a Puente Alto. Yo creo que en ese sentido había una evolución, y el metro debería llegar a todos los grandes núcleos urbanos de la periferia de Santiago. Pero creo que
dado que eso demora mucho tiempo, también tenemos que coexistir con los buses, pero los buses tienen que tener un mejor sistema de gestión de flota, tiene que haber sanciones a los conductores que no se detienen en las paradas. O sea, yo como usuario del Transantiago me pasa muy frecuentemente que el chofer no para. No para. Así de simple, no para. Y en las noches es peor, y los fines de semana es peor. Entonces, los tiempos de espera son también lo que hace a la gente un poco tirar la esponja, decir, ya, filo, toma un taxi, o ahorro para comprarme un auto, porque de verdad es una humillación. O sea, cuando uno está, no sé, a las 11 de la noche, después de trabajar todo el día, y levantáis la mano, y el chofer pasa en tercera fila a 80 kilómetros por hora, es una escena humillante. Claro. Y no hay sanción. O sea, yo soy súper Mateo, súper cuadrado, súper responsable, y cada vez que no me para un bus, anoto la patente, la hora, el paradero, y inmediatamente voy a transantiago.cl a dejar el reclamo. Y siempre responden, pero la respuesta siempre es como: se conversó con el chofer, se reconvino, se le aplicó una amonestación. Pues la amonestación puede ser que ya, te doy una ficha roja, y a las 5 fichas rojas te bajo Luca el sueldo. No sé cuánto es. Claro. Entonces, mientras no haya realmente un desincentivo fuerte, que el chofer diga, en verdad, chuta, si no paran en ese O paradero... mejorar también la calidad de trabajo También. y remuneración Hay de que los ver cuántas choferes horas también. cuántas horas están trabajando, cómo son los terminales, cómo son los baños. Claro. O sea, hay Que en relación a muchísimo la que micro mejorar. amarilla, era pelea de quién se llevaba al pasajero, porque en el fondo él ganaba de acuerdo a cuántos pasajeros Claro, tomara. pero eso cuántos- tenía el problema de que había carreras, Claro. los micros andaban rapidísimo, No, había mucho más peligrosísimo accidentes. igual. Entonces yo creo que estamos mucho mejor que en esa época, pero también, además de la no detención en paradero, está el tema de que vienen 3 micros juntas un Del mismo recorrido, recorrido. y después en media hora no viene No ninguna. pasa nada. Eso es mala gestión de flota. Ocurre, bueno, los atochamientos, o sea, el hacinamiento. Hay horas a las que tú te puedes subir al metro, no te puedes subir a la micro, entonces claramente faltan más micros a esa hora, y a otras horas uno ve micros vacías. Y eso Entonces, tiene que ver con cultura, para ti, Luis, porque también hay mucha gente que no ocupa la tarjeta VIP o que finalmente se pasa, o sea, no paga La por evasión, decís la tú. evasión al momento de subirse. Entonces, uno dice, claro, por parte de los choferes, por parte de las empresas que manejan los buses, Y por parte de por los parte de los usuarios usuarios también tenemos que tener cultura de decir, para que este sistema ande, realmente tiene que ser una sociedad evolucionada, pues si no, Sí. por todas partes se nos va a colapsar, y finalmente los que lo sufren son los usuarios. Tal vez yo tengo la suerte de tener auto y muy pocas veces me subo al transporte público, te lo digo sinceramente. Sí, yo todos los ¿cachai? días de mi vida. Entonces, claro, Y una pasa rabia, pero yo creo que yo estoy súper convencido que es la forma sustentable de que una ciudad se organice, porque de verdad no caben un auto para cada persona, porque ocupan demasiado espacio en la calle. Yo creo que hay un problema cultural. Creo que muchos chilenos estamos acostumbrados al ser winner, a colarse en la fila, etcétera, algo que en otras culturas no ocurre. Creo que como que se instaló tanto esta idea de que el Transantiago es pésimo, de que la gente siente que, Como que no- es injusto pagar, pero también hay gente que no puede pagar porque no le alcanza. O sea, si tú ganas el sueldo mínimo, tienes 3 hijos, tienes que comprar comida, pagar arriendo, y tú ves que otras... Porque también hay un efecto un efecto grupal súper importante. Si él puede, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si uno ve que alguien no paga, ¿por qué voy a pagar yo que gano el sueldo mínimo y tengo que mantener una casa y tengo que viajar 2 horas en bus? Pero, y ahí pasa que me da mucha rabia, que lo veo mucho, sobre todo cuando ando en micro en el barrio alto, que la gente que de colegios muy pitucos, muy caros, que uno les ve la insignia o la corbata, y se suben 10 amigos a la micro y hola tío, hola tío, hola tío, hola tío, y ni uno paga. Entonces, cuando los hijos de la élite chilena, que tienen todos los privilegios, todo el dinero, no paga, y esto lo ve cualquier pasajero que va, ¿cómo me van a dar ganas de pagar si yo veo a la gente que tiene más plata en Chile no pagar? Entonces supuesto. es un círculo vicioso al final. Es un círculo vicioso, y estábamos hablando de buses y te quiero llevar a otro bus. El bus que paradójicamente se llama Bus de la Libertad. Sí, que de libertad no veo que puede llegar a tener, la verdad. ¿Qué te pasa a ti cuando sabes, primero, de la existencia, del tránsito de este bus, del nombre? Partamos por el nombre, o sea... Bueno, a nivel emocional me afecta. O sea, que gente se organice, que trabaje, que movilice recursos
para negarte derechos, para mí es como bien violento. Con respecto al nombre, es una provocación y en ese sentido creo que lo hicieron bien ellos, hablando estratégicamente, no hablando del fondo del asunto, porque, claro, ¿quién va a estar en contra de la libertad? La libertad es un valor universal que todo el mundo defiende, pero la verdad es que es una provocación porque ellos no son liberales, ellos son ultraconservadores. Entonces es bien paradójico. Ellos le ponen libertad en el fondo por la libertad de expresión. Y la libertad de, no sé, de cada familia de criar a sus hijos como estime conveniente. Y la verdad es que eso no está en duda. Obviamente que existe libertad de expresión y encuentro que es una aberración lo que ellos dicen, pero pueden hacerlo mientras nos llamen directamente al odio. Y obviamente que los papás tienen derecho a cuidar a los hijos y a enseñarles lo que les quieran enseñar, y eso nadie lo pone en duda, pero ellos tienen un discurso basado en eslóganes que dicen que nosotros queremos quitarles el derecho a educar a sus hijos. Y yo les pregunto, y les he preguntado desde ayer en Twitter 1000 veces, ¿en qué ley dice eso? ¿En qué artículo dice eso? Y nadie me responde. Y les digo, ¿quién quiere atentar contra su libertad de expresión? Y nadie me responde. Entonces, creo que al final hay un debate muy burdo en que hay como unas consignas aprendidas de memoria que probablemente repartidas en prédicas religiosas, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etcétera, que la gente repite como loro y ni siquiera entiende. Entonces, creo que a pesar de que esto nos permite conversar del tema, en la práctica lo que ha ocurrido es que hay muy poco diálogo, mucha confrontación visceral, y yo he estado tratando de por redes sociales tener conversaciones, pero cuando te dicen maraco, fleto, degenerado, pedófilo, no se puede conversar, la verdad. No, porque bajo el insulto y bajo esos términos es muy difícil conversar. Pero ahora para todos los auditores e incluso para mí, para la Nati, un poco contextualizar Sí. Finalmente cómo se puede abordar de mucho mejor manera este tema de... no solamente por lo que aspiras como desde la vereda de ser diputado de la República, sino que también como un ciudadano, en el fondo, que pertenece a un grupo minoritario y que también tiene que poner su postura en relación y explicarle a la ciudadanía cuáles son los derechos por los cuales se está peleando. Sí. Bueno, cuando yo estuve hasta febrero en Iguales. En Iguales trabajamos por muchas leyes. Una fue la ley antidiscriminación, a la cual nadie se debería oponer, pero había gente que se oponía, estos mismos grupos. Trabajamos por la unión civil, que se aprobó hace ya 2 años. Y también estamos trabajando en el proyecto de identidad de género, que es probablemente el que motiva la venida de este bus, que es un proyecto para la población trans, que lo que busca es reconocer su identidad, como ellos la perciben, o ellas, y crear un mecanismo para adecuar los documentos de identidad. Algo tan simple y básico como eso hoy día no se puede hacer. Algunos han llevado el tema a tribunales y algunos jueces han autorizado cambios de nombre o cambios de sexo, o a veces los dos, o a veces uno de los dos, después de tener que comprobar tu identidad de género, que conceptualmente es bien extraño, como que vaya una persona a decir, no, si es mujer, o yo la conozco como claro. mujer, y lo peor de todo es que te hacen ir al servicio médico legal, donde te hacen inspecciones anales, inspecciones vaginales, te hacen demostrar que puedes orinar de pie, que puedes orinar sentado, y eso es tremendamente vejatorio Claro. para las personas que se tienen que someter a eso. Luis, ¿y qué te pasa a ti cuando ves este tipo de cosas y existe un rechazo tremendo a las familias que son homoparentales, a las familias que son formadas por una mujer? Claro que Exacto. solamente existe la mujer, que no existe el hombre, en caso que exista el hombre también formando la familia. O sea, ¿qué te pasa a ti o cuando es la abuelita? Que ni siquiera es la mamá, es la abuelita, la Que ocurre que es tanto en claro, Chile. que es la líder de la casa, la matriarca. ¿Qué te pasa con la negación de todos estos tipos de familias maravillosos que acogen a tantos niños? Mira, la lógica de estos grupos conservadores, que lo vimos en la discusión del divorcio, lo vimos en la discusión de cuando los hijos nacidos fuera del matrimonio eran llamados ilegítimos y tenían menos derechos, lo hemos visto en la unión civil, etcétera, es que ellos no buscan legislar para las realidades que existen en la sociedad, sino que buscan legislar para el ideal que ellos tienen. Y normalmente ese ideal está influenciado por su religión. Entonces ellos encuentran que la mejor familia, la familia ideal, es la de un, un hombre y una mujer. Entonces no quieren legislar ninguna cosa que sea distinta a eso. No quieren legislar que
papá y mamá se pueden pelear, se pueden separar. Entonces es como una actitud de negación y es una actitud también de pensar que se puede incentivar amar a alguien o dejar de amar a alguien. Entonces ellos dicen, sí, tú te puedes casar, Luis, te puedes casar con una mujer. Y yo les digo, qué bonito. Entonces los gays casémonos con mujeres, las lesbianas que se casen con hombres. Negándose a sí mismo y probablemente no haciendo feliz a tu pareja tampoco. Entonces, ¿cómo pueden privilegiar eso? Pero ellos piensan que todo esto es incentivable o contagiable, entonces no quieren que se eduque sobre la homosexualidad porque eso contagiaría o incentivaría al resto de la sociedad a ser gay o lesbiana cuando todos los gays y lesbianas nos criamos en un mundo en que el 99 o 100% de nuestros referentes eran heterosexuales. En la televisión, en las teleseries, en las películas, en el barrio, los papás, los vecinos, el colegio. Entonces, seguir pensando en el año 2017 que se puede incentivar o desincentivar la orientación sexual o la identidad de género es absurdo. ¿Qué te pasa con los pastores sotos que hablan de personas enfermas, de discursos que son no solamente retrógradas, sino que también bastante básicos y súper atemporales, digamos? Yo creo que hay como un doble efecto. Por un lado, sobre todo entre la gente más razonable y de sentido común y más sensata que la mayoría de la población, creo que ellos se desprestigian, porque alguien tan ridículo como el pastor Soto nos genera muchos adeptos. No, para incluso alguien que es conservador, pero moderadamente conservador, yo creo que se va a sentir más cercano a mi postura que la postura del pastor Soto, que es un showman al final. Absolutamente. Pero por otro lado, igual es peligroso porque genera discusiones sobre temas que ya están resueltos. Hay jóvenes que lo están mirando, que quizás son de familias evangélicas, que están mirando esto como algo normal. Entonces también, si bien creo que la mayoría de la gente lo ve como algo ridículo, hay un grupo que probablemente lo vea como algo legítimo. Si está en la televisión, bueno, esa es una opinión válida, respetable. Claro. Y creo que eso puede hacer crecer no sé, los grupos neonazis, los grupos fundamentalistas, etcétera. Entonces creo que igual Es peligroso. Es peligroso. Un arma de doble Claro, filo. sí. Y con respecto a los niños trans, o sea, nacer en el cuerpo equivocado debe ser algo profundamente difícil y que además que parte de la sociedad te niegue también. Sí. ¿Qué te pasa a ti con eso, con este bus? También las personas que quizás todavía no entienden, porque también es algo nuevo, relativamente nuevo, que no entienden que la identidad de género no tiene que ver con el órgano genital, Exacto. el pene o la vagina. Exacto. A ver, bueno, por un lado, nosotros tratamos de no usar la expresión nacer en un cuerpo equivocado, porque como que dan a entender de que hay algo malo contigo. Claro. Como hay y la verdad es que no hay nada malo con Bueno, una persona eso trans. es muy importante lo que tú me dices, porque uno también aprende con Sí. conceptos y cosas. Conversar esto es porque superbueno. Yo cuando me lo trato de imaginar, yo imagino que en el fondo, o sea, en el fondo yo naciera Claro. en el cuerpo de un hombre. Para entenderlo, es una analogía que, claro, sirve para entenderlo. Pero si tú lo pensáis desde el punto de vista como más estratégico, político o Puede sonar incluso un error. de la dignidad de la persona, decirle que tú naciste en un cuerpo equivocado es como, hoy tú naciste con un problema. Cuando el único problema es la sociedad. O sea, un niño trans en una familia que lo ama y en un colegio que lo ama y que no lo obligan a ponerse una ropa o otra ropa o ir a un baño o ir al otro baño, no tiene por qué tener ningún tipo de depresión, de problema de salud mental. Entonces, bueno, las palabras son importantes, pero Muy importante. yendo al fondo, la identidad de género es algo que en general se descubre desde la temprana infancia. Y de hecho, es como que yo te preguntara a ti, Natalie, ¿a qué edad te diste cuenta que eras mujer? ¿O a qué edad te empezaste a sentir mujer? Bueno, siempre, no hubo un minuto en que eso haya cambiado. Y con las personas trans pasa eso, que desde niños normalmente, muchas veces reprimiéndolo, así como los gays y lesbianas también reprimimos quién nos atrae, etc. Sienten que no pertenecen al sexo que les fue asignado al nacer, sobre todo, y esto se ve influenciado también por la enorme cantidad de estereotipos y roles de género que muchos pueden pensar que son parte de la naturaleza, pero no necesariamente. O sea, que los hombres juegan a la pelota y las mujeres no, es algo cultural, no es algo de la naturaleza. Que a la mujer le gusta jugar con tacitas o a cocinar
y a los hombres les gusta jugar con martillos Autitos. y camiones, puede darse, quizás hay una correlación de que a uno le gusta más, pero también eso es porque la sociedad, la televisión, los comerciales, los catálogos, los regalos, los colores de las piezas, los colores de la ropa, todo está diseñado de acuerdo a unos ciertos roles que no necesariamente. Entonces esas personas sufren de niños porque los hacen jugar a cosas que no les gusta jugar, ponerse una ropa que no les gusta ponerse, cortarse el pelo de una forma que no les gusta cortarse el pelo. Así que ahora, por suerte, cada vez hay más conciencia del tema y en muchos colegios, de hecho, el Ministerio de Educación dio una circular para que los colegios respetaran a esos niños. La circular no exige que los colegios, no sé, le incentiven la transexualidad como temen estos grupos, para nada. Simplemente que cuando detecten que hay un caso de un niño trans, lo respeten, conversen con la familia, se pongan de acuerdo, pero lo que ocurre hoy día es que, por ejemplo, conozco una niña trans que ha pasado por 8 colegios, Wow. con 8 años. Entonces tú decís, ¿Y por qué? porque la obligan a ir con un uniforme de hombre, porque su carnet de identidad dice que es hombre. Claro. Ahora, yo creo que es un problema de cultura y de educación. Sí, y finalmente, totalmente. mientras nosotros no les expliquemos finalmente desde muy niños y desde lo antes posible, en el fondo, para que este cambio se genere lo antes posible también, cuando estos niños lleguen probablemente a tomar decisiones dentro de este país, para ti, ¿cómo se hace el cruce entre posiblemente la educación sexual y la religión dentro de los colegios? Porque precisamente nos explicaste que era como finalmente la gente se contraponía a entender que 2 hombres pueden criar perfectamente a un niño, mucho mejor que esté en un cename, Claro. y que finalmente su religión, por una cuestión de dogmas, no les permite el hacer este cruce. Entonces es complicado, pero yo me imagino que tú sí de alguna manera tenés alguna idea de cómo podría llegar a llevarse a cabo. Mira, lo primero que me gustaría decir es que a los niños no les cuesta entender esto. No les cuesta entender ni la homosexualidad ni la transexualidad. Es a los adultos a lo que les cuesta entender y que transmiten esos miedos e inseguridades a los niños. Y que, claro, esos niños empiezan a ir a misa, a escuchar una prédica, empiezan a ver televisión, empiezan a escuchar las conversaciones de los adultos y ahí empiezan a no sé, tomar posición o a involucrarse en un ambiente en que él viva o en que su familia viva. Pero no es que a los niños per se les cueste esto, porque muchos nos dicen, ¿cómo le explico a mi hijo que vea 2 hombres besándose? Es que... Te complica a ti, pero a tu hijo no. Exacto. Es a ti el que te complica, no es a tu hijo. A tu hijo además quizás si nunca lo ha visto, porque claro, es menos frecuente, a lo mejor va a preguntar y tú le respondes con naturalidad. Se aman. obvio. Exacto. Entonces, la religión, claro, es un tema. De hecho, la ley antidiscriminación, nosotros no queríamos, pero quedó así, de que no se podía entender como discriminación cualquier distinción basada en la libertad de culto, por ejemplo. Entonces, como que igual los colegios y las instituciones religiosas tienen cierto margen a emitir su doctrina sin que se entienda como discriminatoria, que eso es un problema. Pero nadie, ni nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ni el gobierno actual, nadie ha pretendido ni eliminar los colegios católicos, ni prohibir la educación religiosa, sino simplemente que haya ciertos mínimos. Y dentro del mundo católico, dentro del mundo evangélico, también hay muchas corrientes. O sea, por ejemplo, los jesuitas son mucho más cercanos con este tema y mucho más abiertos que los Opus Dei, por ejemplo. Entonces, no es que... A veces se trata de instalar como una contraposición entre la religión y la diversidad sexual como que fueran incompatibles. Pero la verdad es que hay muchos gays y lesbianas y trans que son católicos o evangélicos y que es súper injusto que tengan que elegir una a la otra porque ambas son parte de su identidad. Entonces yo creo que un colegio puede ser religioso y puede tener un discurso más conservador mientras no discrimine a uno de sus hijos, mientras no... de sus alumnos, perdón, mientras no lo trate mal, mientras no lo haga hacer cosas que siente que no le es orgánico, no le es natural hacer. Creo que hay que encontrar el equilibrio, pero también el principio de no discriminación debería primar. O sea, dejar a un niño fuera porque es de tu colegio porque es trans o porque los papás son del mismo sexo es abiertamente discriminatorio. O sea, nadie exige que se acabe la
la educación religiosa, pero que sea más inclusiva. Y te pueden enseñar, bueno, esta es la postura oficial de la iglesia, esta es la postura de algunos curas jesuitas, esta es la postura de los luteranos, no sé, estoy inventando, pero en el fondo mostrar diversidad. Y eso les cuesta mucho a las religiones, que suelen ver la doctrina como la verdad, la única verdad. Incluso si tú te fijas dentro de la Iglesia Católica, que es la más jerarquizada y hegemónica, que tiene como una postura oficial, esa postura ha cambiado en los siglos. O sea, hay siglos en que los curas han sido célibes, otros siglos en que los curas no han sido célibes. Entonces, creo que es un error ver la doctrina como algo fijo, inamovible, cuando la iglesia, toda la iglesia están compuestas por personas y van avanzando, lento, pero a veces se demoran varios siglos, pero avanzan. Una sociedad en construcción. Sí. Luis, nos quedan pocos minutos. Futuro, candidato ya. Tú me imagino que tienes toda la fe y confianza de que vas a ser el futuro diputado del Distrito 10. Así es. ¿Por qué? Bueno, quiero ser diputado por Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, porque quiero renovar la política. Vengo de ser dirigente social, nunca he tenido un cargo en política, ni he tenido los privilegios que han tenido los parlamentarios. Creo que es importante renovar el Congreso. Hay gente que lleva 7 periodos y que se va a postular por el 8º periodo, que me parece bastante escandaloso. El senador Saldívar, uno puede tener una opinión muy favorable de él, pero va a buscar la reelección con 82 años para llegar hasta los 90, cuando él ya trabajó en los años 60, en los gobiernos de Frei Montalva, ya tenía cargos. Entonces, creo que uno, la renovación es importante. 2, creo que el Congreso debería representar mejor la sociedad, porque si tú miras el Congreso, pensarías que Chile es un país con 85% de hombres, con un porcentaje mucho más alto de, no sé, hombres blancos, católicos, heterosexuales, santiaguinos, de lo que es la sociedad. Entonces creo que también aportarle una cuota de diversidad al Congreso es fundamental. Y tercero, porque creo que en esta época de desprestigio de la política, de poca confianza, se necesita gente que esté ahí por convicción. Y yo como activista, yo creo que nadie podría poner en duda mi convicción de mejorar las condiciones de vida de un grupo, pero que aplica a muchos otros grupos también. Así que ojalá que la gente se dé cuenta de que hay opciones nuevas, hay candidatos nuevos, hay partidos nuevos, y ojalá también podamos salir de esta polarización entre la izquierda y la derecha, que muchas veces uno viera la política, pareciera que Chile está dividido en dos, cuando en realidad Chile no está dividido en dos. Chile es muy diverso y hay una variedad enorme de temas, de preocupaciones, de causas, y ya no estamos en el siglo XX, ya no estamos discutiendo entre el capitalismo y el comunismo. Entonces creo que es importante tener una postura más de centro, más liberal, que pueda tender puente entre los actores políticos y también con la sociedad. Así que espero que la gente se convenza, que se levante, que vaya a votar, que no diga si siempre salen los mismos, porque no. Hay caras nuevas y hay posibilidades de cambiar y renovar el Congreso. Depende de nosotros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Luis Larraín, Gracias candidato a a ustedes, diputado de se Distrito pasaron. 10, expresidente de Fundación Iguales, modelo. Ex también, modelo. también nos contó que era modelo, hablamos de su vida, de su historia, de cada detalle. De hecho, Muchas gracias, Luis. dejé de trabajar como modelo cuando me empecé a dializar. Así Ah, que ahí ya. estuvieron cruzadas mi historia con la salud también. Bueno, pues muchas gracias por todos los detalles de tu vida y también Gracias a ustedes. por todo lo que nos contaste hoy. Natalie, nosotros los esperamos mañana a todos. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Creo que es bien importante el conversar estos temas. Y no solamente cuando pase lo que pasó ayer en el centro. Así que las puertas siempre quedan abiertas de esta Gracias. radio, por lo menos para cuando tú tengas algo importante y quieras difundirlo. Este es un medio que busca principalmente eso. Así que, compadre, las puertas abiertas de la radio Z, de Yo Z. Y Natalie, la felicito, se las mandó con el invitado. Una conversación súper interesante, súper enriquecedora. Siempre buenos invitados aquí en Radio Z. Nos despedimos mañana 15:30 nuevamente en La Bella y las Bestias. Chao, chao. Chao. Mi amor, voy a salir a comer con unas amigas.